Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. En esta ocasión nos adentraremos en un tema que está generando mucha expectación y, por qué no decirlo, también cierta inquietud. Hablaremos del oro, ese metal precioso que ha sido objeto de deseo y símbolo de riqueza a lo largo de la historia. Así es. El oro siempre ha despertado fascinación, pero en el contexto actual, su comportamiento en los mercados nos lanza señales que no podemos ignorar. Exacto. Y es que en 2024 el oro ha alcanzado precios máximos históricos, superando la barrera de los $2.400 por onza. Lo llamativo es que este auge se produce en un entorno de tasas de interés elevadas, un escenario que, según la lógica tradicional, debería presionar a la baja el precio del oro. Porque claro, cuando el crédito se encarece, mantener activos que no generan rendimientos, como el oro, se vuelve menos atractivo. Sin embargo, lo que estamos viendo es precisamente lo contrario. Es una paradoja que nos invita a plantearnos una pregunta crucial. ¿Qué nos está diciendo el oro sobre la salud de la economía global? ¿Es este comportamiento anómalo un presagio de una crisis financiera inminente? Esa es la cuestión que vamos a intentar desentrañar en esta inversión. Analizaremos las 5 señales principales que, a nuestro juicio, el precio del oro podría estar anticipando. Y lo haremos a partir del análisis de los mercados y la situación de la deuda a nivel mundial. Porque, como veremos, la deuda es uno de los factores clave para entender lo que está sucediendo. Empecemos, pues, por esa primera señal de alarma, la deuda global, una bomba de relojería que, según muchos analistas, amenaza con detonar. Empecemos por Estados Unidos, la economía más grande del mundo. Su deuda pública ya supera los 34 billones de dólares, lo que equivale al 122% de su Producto Interno Bruto. Un dato para nada tranquilizador. Y lo que agrava la situación es que el costo de financiar esa deuda se está disparando debido a las altas tasas de interés. Tanto se hace que ya supera el gasto en defensa. Es una situación insostenible a largo plazo. Y no solo afecta a Estados Unidos. En Europa, países como Italia, con una deuda del 140% del PIB, y Francia, con un 110%, también están en una posición muy vulnerable. Cualquier turbulencia en los mercados o un repunte de las tasas de interés podría llevarlos al borde del colapso. Y no olvidemos a los países emergentes. Muchos de ellos ya están sufriendo las consecuencias de una deuda excesiva. Argentina, Ecuador, Egipto y Pakistán ya han incurrido en impagos de su deuda. Y la lista podría alargarse. Sri Lanka, Nigeria, Kenia. Son solo algunos ejemplos de países que podrían seguir el mismo camino. Y luego está China, un gigante con pies de barro. Su crisis inmobiliaria, con casos como el de Evergrande y Country Garden, es un síntoma de que algo no va bien. Y su elevado endeudamiento, tanto a nivel público como privado, es una amenaza no solo para su economía, sino para la economía mundial. En este contexto de deuda global desbocada, el oro se convierte en un activo refugio por excelencia. Un valor seguro en el que los inversores buscan protección ante la incertidumbre y la volatilidad. Pasemos ahora a la segunda señal que el oro nos está enviando. El dilema de los bancos centrales. Se encuentran atrapados entre la espada y la pared. Por un lado, necesitan controlar la inflación. Por otro, no pueden subir las tasas de interés de forma agresiva porque eso podría provocar una recesión. La Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, se enfrenta a un dilema muy complejo. Si baja las tasas para estimular la economía, corre el riesgo de que la inflación se dispare. Pero si las mantiene altas para contener la inflación, podría provocar una oleada de quiebras empresariales y de hogares que no pueden hacer frente a sus deudas. El Banco Central Europeo también se encuentra en una situación complicada. Necesita ayudar a los países más endeudados, como Italia y España, pero sin perjudicar a los más sólidos, como Alemania. Y el Banco de Japón, con una deuda pública que supera el 260% del PIB, tiene un menos margen de maniobra. Cualquier subida de tasas podría llevar al país a la bancarrota. En definitiva, los bancos centrales tienen las manos atadas, y el oro, como valor refugio, se beneficia de esta situación de incertidumbre. Hablemos ahora de la tercera señal. Una posible crisis bancaria. Un fantasma que recorre el mundo y que, a juzgar por los acontecimientos recientes, no parece tan improbable. En Estados Unidos ya hemos visto cómo algunos bancos regionales, como el New York Community Bank Corp, se han hundido. Y lo preocupante es que muchas entidades financieras tienen en sus balances grandes cantidades de bonos de bajo rendimiento. Bonos que han perdido valor por la subida de las tasas de interés. Y si las tasas siguen subiendo, las pérdidas podrían ser enormes. En Europa la situación no es mucho mejor. Deutsche Bank y Credit Suisse llevan tiempo en el punto de mira por su fragilidad. Y la banca europea en su conjunto está muy expuesta a la deuda soberana de países como Italia y España. Y en China, la crisis inmobiliaria podría contagiarse al sector bancario que le ha prestado grandes sumas de dinero. Si se produce un pánico bancario, como el que vimos en 2008, el precio del oro podría dispararse por encima de los $3,000 por onza. La cuarta señal de alarma que nos lanza el oro
es la inestabilidad geopolítica, un factor de riesgo que está siempre presente, pero que en los últimos tiempos se ha intensificado La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto la fragilidad del orden mundial. y ha aumentado el riesgo de un conflicto a gran escala entre las potencias, Un conflicto que podría tener consecuencias devastadoras para la economía global. y que sin duda impulsaría aún más el precio del oro. Un ejemplo de este riesgo geopolítico es la posibilidad de que Occidente confisque las reservas rusas en dólares y euros. Una medida que, de llevarse a cabo, podría socavar gravemente la confianza en estas monedas. Y que daría un nuevo impulso al oro como alternativa al sistema monetario actual. Otro foco de tensión es la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos. Una rivalidad que se manifiesta en todos los ámbitos: económico, tecnológico, militar. Y que en el caso de Taiwán podría desembocar en un conflicto armado. Un conflicto que paralizaría el comercio mundial y que dispararía el precio del oro. Y no olvidemos Oriente Medio, una región siempre convulsa. Una guerra entre Israel e Irán, por ejemplo, tendría un impacto brutal en el precio del petróleo. Y por consiguiente, en el precio del oro. En definitiva, la geopolítica es un factor de riesgo que no podemos controlar. Y que, en un mundo cada vez más interconectado, puede tener repercusiones impredecibles. Y el oro, como valor refugio, nos protege de esa incertidumbre. Pasemos a la quinta y última señal: la fragilidad de los mercados financieros. Tras años de euforia y subidas bursátiles, muchos analistas advierten de que la fiesta podría acabar pronto, El mercado está muy inflado y cualquier contratiempo podría provocar una corrección brusca. y algunos indicadores apuntan a que ese contratiempo podría estar cerca. Por ejemplo, la concentración del mercado bursátil estadounidense en un puñado de grandes empresas tecnológicas es un factor de riesgo. Si alguna de estas empresas tropieza, todo el mercado podría caer. Y luego está la creciente popularidad de las criptomonedas como Bitcoin, que compiten con el oro como activo refugio. Una competencia que refleja la desconfianza en el sistema financiero tradicional. Y la búsqueda de alternativas por parte de los inversores. En este panorama de mercados financieros frágiles, el oro se convierte en un activo aún más atractivo. En resumen, el aumento del precio del oro no es un hecho aislado. Es una señal de alarma que nos indica que algo no va bien en la economía global. Hemos analizado 5 señales que apuntan en esa dirección: la crisis de la deuda global, el dilema de los bancos centrales, la posibilidad de una crisis bancaria, la inestabilidad geopolítica y la fragilidad de los mercados financieros. 5 señales que, en conjunto, dibujan un panorama preocupante. Un panorama en el que el oro se convierte en un activo refugio imprescindible para proteger nuestro patrimonio. Ante este escenario, ¿qué podemos hacer? Lo primero es informarse, conocer los riesgos a los que nos enfrentamos. Y a partir de ahí, tomar decisiones de inversión que nos permitan proteger nuestro patrimonio. El oro, sin duda, es una opción a tener en cuenta. Pero no es la única. Hay otras alternativas que también pueden ser interesantes. Lo importante es diversificar nuestras inversiones Y no poner todos los huevos en la misma cesta. y sobre todo no dejarse llevar por el pánico. La información y la prudencia son nuestras mejores aliadas en estos tiempos de incertidumbre. Y con esto, llegamos al final de nuestra inmersión. Espero que te haya resultado útil. Ahora te toca a ti reflexionar sobre lo que hemos hablado. Analiza tu situación financiera. Y toma las decisiones que consideres más oportunas. El futuro es incierto. Pero con la información adecuada, podemos estar preparados para afrontar los desafíos que nos esperan. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. Hasta la próxima.